Estimados alumnos de cuarto básico, en esta oportunidad les doy la bienvenida a una nueva cápsula explicativa en donde continuaremos profundizando sobre la civilización inca. Les adelanto que en esta unidad y en este contenido particularmente vamos a seguir utilizando el texto de estudio entre las páginas 100 a la 113. ¿Ya? En la primera parte de la guía, en el fondo vamos a continuar conociendo más sobre la civilización inca y la organización política y social que esta gran civilización americana tenía. Ya, para esto, ustedes tendrán que leer y observar también la información que aparece en las páginas 100, 101 y 102 del texto escolar y después responder algunas preguntas que son más que nada de información literal que ahí aparece. Por ejemplo, ¿quién era el líder del máximo del imperio inca? Ya, ahí tendrán que ustedes explicar, ¿cierto?, en torno a la figura del Zapa Inca, de qué materiales estaba construida o elaborada la vestimenta de este gobernante llamado el Zapa Inca, ¿cierto? ¿Y qué les llamaba a ustedes la atención sobre esta vestimenta que se observa en las páginas 100, 101 y 102? ¿Ya? Además de eso van a tener que responder la pregunta número 3, que se centra en la observación y análisis del recurso número 1 de la página 102. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos grupos sociales existían en el Imperio Inca y cuáles eran estos? Ustedes van a tener que explicar, ¿cierto?, que la sociedad inca estaba jerarquizada, ¿cierto?, que estaba dividida en ciertas clases sociales y mencionarlas brevemente. ¿Ya? Luego tienen que explicar por qué se dice que la sociedad era jerarquizada, por qué la sociedad inca tiene este calificativo, ¿sí? ¿Por qué es una sociedad jerarquizada? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Que los hemos visto también en clases anteriores, ¿cierto? Y que dice relación con los grupos sociales que habían dentro de esta sociedad y cómo estos se agrupaban tradicionalmente en una pirámide, donde en la parte superior de esta estaban los gobernantes, las personas con mayor rango, con mayor poder, ¿cierto? Y en la parte inferior de esta pirámide encontramos a los agricultores, a los artesanos, al pueblo mismo y a los esclavos. ¿Ya? Más adelante van a tener que ir y leer las páginas 104 y 107 del texto escolar, ¿cierto? Y responder también nuevamente algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles eran las actividades económicas más importantes practicadas por los incas? ¿Por qué se dice que la economía inca se basaba en la reciprocidad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que era una economía recíproca? ¿Sí? ¿A quién beneficiaba yo, ¿cierto?, como líder máximo? En este caso de la civilización inca, al tener una economía que se basara en la reciprocidad, en la entrega mutua de alimentos. ¿Ya? La número C se realiza a partir del recurso número 2, que está en la página 107, ¿cierto? En donde ustedes tendrán que responder a la siguiente interrogante: ¿por qué los incas utilizaron terrazas para cultivar sus territorios? ¿Qué pretendían aprovechar a través de la confección de estas terrazas? ¿Ya? ¿Ustedes creen que estas terrazas de cultivo que ellos utilizaban para cultivar sus alimentos, ¿cierto?, son una técnica agrícola efectiva? Quizás a lo mejor se siguen utilizando en la actualidad. Tienen que responder ahí, ¿cierto?, con ayuda y con el apoyo permanente que les entrega el texto escolar y la información que ahí aparece. En la pregunta número E, según el recurso 3, ¿qué productos agrícolas se cultivaban en estas terrazas incas? ¿Ya? Y luego vamos a seguir profundizando, ¿cierto?, sobre esta forma de cultivo, el cultivo en terrazas, y para eso ustedes van a observar la imagen que está en la tercera página de la guía, ¿cierto?, en donde aparece una terraza de cultivo, aparece una casita, ¿cierto?, con algunos animales y algunos integrantes de esta civilización inca realizando algunas actividades, y en las terrazas de cultivo ustedes tendrán que dibujar por lo menos 5 cultivos,
o 5 productos que hayan cultivado los incas. ¿Ya? Fíjense bien. ¿Ya? La idea es que en estas terrazas que están disponibles como en blanco, ustedes dibujen esos cultivos y también coloreen la imagen en su totalidad. ¿Ya? Luego vamos a profundizar un poquito en la religión inca, ¿cierto? Ahí observamos una imagen que es del texto del recurso número 1, ¿cierto? Y a partir de la observación y la lectura de esta imagen van a tener que responder la pregunta F, en donde dice, de acuerdo a la información que aparece en el texto, ¿qué características tenía la religión inca? Y ahí tendrán que explicar, ¿ya? La letra G dice, ¿por qué se dice que los incas eran politeístas? ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que creen en muchos dioses o que quizás tenían solamente una divinidad, un solo dios. Ya la pregunta H dice, si fueras miembro de la civilización inca, disfrutaras de los frutos de una buena cosecha. ¿A qué divinidad? ¿A cuál de esta que está representada en la imagen anterior agradecerías? ¿Y por qué? Ahí tienen que explicar y argumentar. Por eso es una pregunta que presenta, digamos, una mayor dificultad y el puntaje que esta tiene también es mayor. Luego van a ir a la pregunta I, donde dice nombra al menos 2 diferencias y 2 similitudes entre la sociedad inca y nuestra sociedad chilena de la actualidad. ¿En qué nos diferenciamos? Quizás en la sociedad jerarquizada, a lo mejor nosotros somos politeístas y ellos eran monoteístas. ¿Nosotros seguimos teniendo un líder político o no lo tenemos hoy en día? Ahí tenemos que ir buscando algunas similitudes y también algunas diferencias entre la sociedad inca de aquel entonces y nuestra sociedad chilena de la actualidad. Y finalmente la última pregunta, la pregunta J, dice, según tu opinión, ¿por qué los niños y jóvenes americanos deben aprender sobre la civilización inca y en general aprender de todas las civilizaciones que había en América antes de la llegada de los españoles? ¿Ya? Eso sería. Nosotros vamos a ir respondiendo las preguntas durante las clases online, vamos a seguir profundizando. Por lo mismo les recuerdo que en clases online el ideal es que ustedes tengan su texto de estudio a mano. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense mucho.